Hola chicos, buenos días. ¿Cómo están? Hola, profe. Hola, profe. Hola, hola. Me alegro saludarlos. Buen día, profe. Hola Facundo. Hola Pablo. Bueno, ¿han estado pudiendo leer algo de esto? ¿Pudieron leer? Sí, profe. Bueno. Cuéntenme, ¿han hecho algo de la práctica? ¿Hasta dónde han avanzado? ¿Si han podido hacer algo? Profe, yo empecé con la guía, pero me quedé en el punto 5, Ujú. Yo también, cuando profe. empieza a hablar de molalidad y densidad. Bien. Bueno. Bueno, primera cosa. ¿Pudieron darse cuenta a qué se refiere cuando dice ácido y cuando dice básico? ¿Qué es una sustancia ácida? Porque hay que poder distinguir eso para... Que tiene pH menor a 7. Ajá, pero ¿cómo? Antes de medirlo, porque el pH nos sirve para medir algo. ¿Qué es una sustancia ácida según las teorías? Es una sustancia que es capaz de liberar ¿qué en solución? Libera iones de hidrógeno. Ahí está. Libera, sí. Empecemos a familiarizarnos con la forma de llamarlo a esto, que es protones. Libera protones. Así se le dice al catión hidrógeno, protones. Y se le dice así porque un átomo de hidrógeno que ha perdido su único electrón, lo único que le queda es el protón del núcleo. Entonces, por eso el catión hidrógeno, si nosotros nos ponemos a mirarlo y a examinarlo, es un protón, nada más. Entonces, el catión hidrógeno se le dice protón. Entonces, una sustancia ácida es una sustancia que es capaz de liberar protones en solución. De toda la teoría que hayan leído o hayan visto, que se ven, en la teoría el profe mostró dos teorías, la de Arrhenius y la de Bronsted y Lowry. Las dos dicen lo mismo, solo que parados desde otro lugar, pero ven la misma realidad, los dos están mirando la misma realidad, solo que uno habla en función de si se liberan protones u oxidrilos, y el otro habla si se aceptan o se dan electrones. Pero la realidad que están viendo es la misma, y las teorías son coincidentes, solo que unas hablan en una cosa y otras hablan en otra. Nosotros para hacer los ejercicios nos alcanza con saber que ácido es una sustancia que libera protones y que base es una sustancia que libera oxidrilos. ¿Cómo sé que libera? Y porque cuando lo ionizo, una de las dos partes en las que termina ionizada la sustancia es un protón, en cuyo caso es un ácido, o cuando ionizo la sustancia, si una de las partes liberadas es oxidrilos, entonces es una base.
¿Y cómo vamos a medir todo esto? Ustedes ven que a poco de empezar a decir eso, la teoría, déjenme buscarla. Ya se mete con el agua y cómo está constituida el agua y las especies del agua. ¿Por qué? Y porque el agua es una de las sustancias más abundantes en la naturaleza. Y justamente yo les hice una introducción a esto el otro día cuando les dije que hoy íbamos a ver esto. ¿Y por qué la estudiamos? Y porque al ser tan masiva su presencia, ella termina determinando lo que le va a pasar a todas las cosas que se animan a estar en la naturaleza, por decirlo en palabras sencillas. Entonces, por eso nos abocamos a poco de empezar la teoría. Ahí la estoy pasando yo. La voy a compartir. A poco de empezar acá empieza. Nos da propiedades generales de cada una. Acá está la definición de Arrhenius. Acá está ácido, es toda sustancia capaz de que cuando se ioniza pueda liberar protones. Base es toda sustancia que cuando se ioniza pueda liberar oxidrilos. ¿Cuándo ocurre una neutralización? Y cuando se juntan ambas especies. ¿Y dónde se juntan ambas especies? En el agua. Bueno, yo dije recién electrones, pero es protones, o sea que es visto desde el otro lado. Fíjense que el protón es el uno positivo de la química, y el electrón es el uno negativo de la química. Este concepto, sí, lo vemos en la segunda parte, en la guía que viene. Pero en este momento no es tan importante. Pero todo ácido lo que libera es un protón y su base conjugada. Y toda base lo que libera es un oxidrilo, no lo estamos viendo acá, y su ácido conjugado. Visto, por ejemplo, en estos ejemplos que estaban acá, todo ácido libera protones y su contrario conjugado, o sea, su base conjugada. Toda base libera oxidrilos y su contrario conjugado. Si ella era base, lo que libera es un ácido conjugado. A otra cosa que libera, aparte de liberar oxidrilos, se le llama ácido conjugado. Bueno, acá está ejemplificado. Lewis es el que habla de electrones. 3 teorías. Yo hablaba de 2 y no, son 3. Acá es donde empieza a hablar del agua. Entonces considera al agua. Ustedes vieron que en el tema 2, por ejemplo, el agua el agua era una de las reacciones que podían producirse, ¿se acuerdan? En reacciones químicas en solución acuosa.
era una de las reacciones que podían producirse cuando teníamos iones a la izquierda, era una de las cosas que podía formarse. ¿Qué podía formarse en reacciones químicas en solución acuosa? Se podía formar un gas, se podía formar un sólido, esa es la que más utilizamos, la de formación de sólidos, la de precipitación, y se podía formar un líquido. En algunos ejemplos, la ecuación iónica neta les quedaba como, al revés de como está escrita acá, les quedaba que el protón más el oxidrilo les formaba el agua. Entonces, acá se ve todo lo que vieron en la teoría en las páginas anteriores, lo aplican acá al agua. Habla también de que es un electrolito. Dice que un electrolito es una sustancia que al disolverse en agua forma una disolución que conduce la electricidad por la presencia de iones. O sea, electrolito es una sustancia que al introducirla en el agua para formar una disolución, es capaz de encontrarse en forma ionizada. No la voy a encontrar en esta manera no sería posible que condujera nada, ni la llamaría yo electrolito. Electrolito es porque tiene la capacidad de convertirse en esta forma de la derecha, en iones. Y dice, los electrolitos pueden ser débiles o fuertes, según estén parcial o totalmente disociados. ¿Cómo sé que algo está parcial o totalmente disociado? Hay que prestar atención a los símbolos y ser precisos en el uso de ellos también. Sé que un electrolito es fuerte cuando la disociación es total, completa, cuando la reacción es irreversible, o sea, cuando la flecha de la reacción es de un solo sentido. Ahí sé que el electrolito es fuerte. Cuando la flecha que se dirige hacia la forma ionizada es única. Ahí sé que un electrolito es fuerte. Ese mismo concepto que se aprendió antes sobre ácidos y bases, podemos tener ácidos fuertes y bases fuertes. O sea, ácidos que cuando se ionicen lo hagan completamente, o sea, que cuando entren en el agua para formar solución, yo solo pueda encontrarlos en esta manera. A poco de entrar se convierten totalmente a la manera ionizada. Hay que tratar de saberlos porque son pocos. Los ácidos, por ejemplo, ácidos fuertes son solo estos. El resto son todos débiles. Digo, hay que tratar de saberlos, pero probablemente el día de mañana, después de que regularicen y rindan esta materia, se van a olvidar de esto. Y no hay problema. ¿Por qué? Porque si el electrolito, ya sea ácido o base, no es fuerte, o sea, es débil, seguramente, acá que dijo, que el electrolito es débil cuando está parcialmente disociado. ¿Cuándo algo está parcialmente disociado? Cuando hay flecha de ida y vuelta. ¿Les suena esto? Es lo que estuvieron haciendo en el tema anterior de equilibrio químico. Solo que en el tema anterior estaba totalmente acotado el tema a lo que pasaba en equilibrios donde había estados gaseosos. Podía haber otros estados, pero principalmente al que se le hacía la constante de disociación era el estado gaseoso. Acá estamos viendo cosas en el estado acuoso, pero la forma de verlas va a ser prácticamente la misma, y la forma de resolver ejercicios va a ser la misma
si es que lograron llegar en el tema anterior a ejercicios como el 11, el 12 y el 13. Para electrolitos débiles. Va a ser esa la forma. Entonces, si un electrolito es débil, lo primero que voy a ver es que va a haber flecha de doble sentido. ¿Por qué? Porque así como se va a ionizar dando productos, esos productos se van a reunir otra vez para dar la forma molecular. Y entonces, si hay flecha de doble sentido, necesariamente existe una K. Entonces, el día de mañana, si ustedes necesitan saber el pH de un ácido, ¿cómo lo van a calcular? ¿Cómo hago? Porque no sé si habrán llegado en la teoría a ver que si es fuerte, las cosas se hacen de una manera. Y si es débil, las cosas se hacen de otra manera. Entonces, ¿cómo saber? Y ustedes googlean el ácido y lo que deben preguntar es si tiene constante de disociación. ¿Tiene K ese ácido? ¿Tiene K esa base? Si tiene K, entonces quiere decir que ese electrolito es, ¿cómo? Pregunto a ustedes. ¿Cómo es un electrolito si tiene constante de disociación? Débil. Débil, exacto. Bien. Entonces, primeras cosas que debemos saber para afrontar problemas de este tema. Distinguir entre ácido y base. Poder distinguir entre si es fuerte o débil lo que tengo delante. Y saber aprovechar la información que me da el agua con sus especies. Que es esto que se presenta en la página 20. Dice que el agua está compuesta por 2 especies. Hace el agua en forma molecular, la ioniza. Dice que el agua es un electrolito débil. Entonces, cuando hace la constante de disociación, la expresión de la constante de disociación, hace el producto de las concentraciones de los productos, o sea, concentración de protones por concentración de oxidrilos, sobre la concentración del reactivo, que es el agua en forma molecular. ¿Y qué pasa? ¿Por qué considera constante al agua? Creo que ya lo dije el otro día en equilibrio químico, cuando explicamos equilibrio heterogéneo. ¿Se acuerdan que en equilibrio heterogéneo entran todas las cosas que hayan en un equilibrio heterogéneo? Entran en la constante. Por ejemplo, si yo tengo carbono sólido más oxígeno más oxígeno gaseoso que da dióxido de carbono. ¿Entran las 3 especies en la constante de disociación? Solo entran las que se encuentran en el mismo estado. Exacto, solo las que estén en estado gaseoso. ¿Por qué no entra la sólida? Y porque las constantes las escribimos para aquellas cosas que realmente experimentan un cambio. ¿Y qué pasa? Es tan vasta y masiva el agua que a ella no le vemos que se le mueva la aguja por experimentar esta reacción. ¿Por qué? Porque realmente es muy poco lo que encontramos en forma ionizada. Muy poquito es lo que se encuentra en forma ionizada, entonces a ella no se le mueve la aguja.
lo que realmente está experimentando un cambio por aparecer es esto. Entonces así es como llegamos a considerar esto constante, entonces lo pasa acá arriba y todo esto junto lo considera una constante, dejando a la variación solamente estas dos especies, los protones, la concentración de protones por la concentración de oxidrilos. Y llegaron a medir que a una determinada temperatura, el producto de estas dos cosas siempre se mantiene. ¿Qué significa? Matemáticamente, cuando dos cosas se están multiplicando, para siempre dar un mismo valor, quiere decir que si por alguna de esas razones, alguna razón, esto llegara a aumentar, para que el resultado de la multiplicación se mantenga, lo que está al lado debería disminuir. Y si por alguna razón, por ejemplo, la concentración de protones disminuyera, lo que está al lado, que es la concentración de oxidrilos, debería aumentar para que el resultado de la multiplicación siga siendo el mismo. Y lo que llega a definir, y que está recuadrado acá, es que a 25 grados el producto iónico del agua, que se llama KW por K de constante, y W de water, K-water se le dice. Es el producto de la concentración de protones por concentración de oxidrilos, y es igual a 1 por 10 a la menos 14. ¿Se dan cuenta lo pequeño que es esto? El hecho de que esto sea pequeño, ¿qué significa? ¿Qué significaba acá el hecho de que fuera pequeño eso? Que el numerador, ¿cómo es respecto al denominador si me tira un número tan pequeño como resultado? ¿Cómo es el numerador respecto del denominador? Es mucho más chico. Es mucho más chico. ¿Y quién es el numerador? Y son las especies ionizadas. Quiere decir que esta reacción que está acá ocurre muy poco hacia la derecha. O sea, la derecha, el ir hacia la derecha, no gana respecto al ir hacia la izquierda. Queda bastante más atrás. Entonces, volviendo a esto que analizamos acá matemáticamente, respecto de esto que es una multiplicación, bueno, esto lo puedo señalar acá, dijimos que o son iguales para dar este resultado, o bien si esta aumenta, esta debe disminuir, o si esta disminuye, esta debe aumentar. Y acá están las tres situaciones referidas. Si ambas son iguales, ¿qué quiere decir? Que no es ni ácido ni básico. A pesar de haber protones en solución y de haber oxidrilos en solución, como son iguales ambas concentraciones, no podemos decir ni que sea ácida ni que sea básica. Decimos que es neutra. Cuando hay más protones que oxidrilos, cuando ganan los protones frente a los oxidrilos, decimos que es ácida. ¿Por qué decimos que es ácida y por qué ganan los protones? Y supongamos que tengo, es lo mismo que es el mismo principio de razonamiento que para evaluar el reactivo en exceso y el reactivo limitante. Supongamos que tengo 4 protones y 3 oxidrilos. 4 protones y 3 oxidrilos. Si yo sé que necesito uno de cada uno para formar una molécula de agua,
¿cuántos protones voy a usar para parearse con los 3 oxidrilos? Tengo la situación de tener 4... Lo que es lo que necesito. ¿Cómo, Agustina? No, porque sería lo que necesito. Bueno, yo tengo 3 oxidrilos. ¿Cuántos protones voy a utilizar? 3. 3. Y si dije que tengo 4, entonces ¿qué va a pasar? Si utilizo 3, ¿qué va a pasar? Queda uno libre. Queda uno libre. Entonces, en una solución donde hay 4 protones y 3 oxidrilos, 3 protones con los 3 oxidrilos se neutralizan y quedan fuera de juego. Pero queda un protón dando vueltas. Entonces, ese protón en exceso que queda dando vueltas, sin reaccionar con nadie, ese es el que le da a la solución carácter ácido. Por eso, cuando en una reacción, que es esta deformación del agua, donde las cosas se reúnen uno a uno para dar el producto, si alguna sobra por encima de la otra, esa que sobre o que esté en mayor concentración de lo que está la otra, es la que va a quedar nadando, dando vuelta en la solución, y esa es la que le va a dar el carácter a la solución. Entonces, en ese ejemplo que acabamos de hacer, decimos que si hay 4 protones y 3 oxidrilos, los 3 oxidrilos se van a parear con 3 de los 4 protones para darme agua. Y queda fuera de juego eso. Entonces, lo que está sobrando es un protón. Y ese protón que sobra y que queda dando vueltas en soledad en la solución, es el que le da carácter ácido. Esto que estoy diciendo es importante para hacer problemas como... Ya les digo. El 10. El 10. Creo que el 10. Sí. Fíjense que el 10, si no dijera calculo el pH, se presentaría como un problema de reactivo limitante y reactivo en exceso, ¿no? 29,03 gramos de hidróxido de bario con esta pureza, con 200 mililitros de ácido sulfúrico 2 molar. ¿Qué hay que hacer acá? Hay que averiguar cuánto tengo de verdad de hidróxido de bario en gramos, aplicando esta pureza. Hay que ver cuántos gramos de ácido sulfúrico hay en este volumen con esta molaridad. Entonces, una vez que tengo los gramos de cada uno, obviamente hay que hacer la ecuación de neutralización, ¿no? De hidróxido de bario más ácido sulfúrico que dan sulfato de bario más agua. Y bien balanceado eso. Una vez que tengo las masas de los dos, calculo reactivo limitante y reactivo en exceso. La masa que quede de reactivo en exceso, hay que ver cuál de los dos va a ser, si va a ser el hidróxido, va a ser el ácido. Eso que quede de reactivo en exceso, gramos,
los voy a pasar a moles, a esos gramos que queden, y sobre este volumen final al que se lleva todo, me van a dar una molaridad de reactivo en exceso. La molaridad de reactivo en exceso, hay que ver cuál de los dos va a ser. Por ejemplo, si el que quedara como reactivo en exceso es el hidróxido de bario, un hidróxido, cuando se ioniza, el hidróxido de bario es una base fuerte, entonces se va a disociar completamente, y lo que va a tirar a la solución son oxidrilos. Entonces, lo que voy a calcular en un primer momento va a ser concentración de oxidrilos. Y de ahí veré después cómo voy hacia el pH. No quiero ir a ese tipo de detalle ahora. Lo que quería resaltar es que justamente este problema 10 se resuelve pensando en qué es lo que queda en exceso. Y eso que queda en exceso, expresado en moles, sobre el volumen total en el que va a quedar toda esta situación, me va a dar una molaridad de reactivo en exceso, y ese reactivo es el que va a determinar el pH, si va a ser ácido o básico. Seguramente, si lo que sobró fue hidróxido, el pH debería dar en la zona de lo básico, o sea, mayor a 7. Si lo que quedó sobrando es ácido sulfúrico, lo que va a tirar esto a la solución van a ser protones. Entonces, debería dar un pH ácido, que en escala de pH es hablar de un pH menor que 7. Volvamos a lo otro. Entonces, esto de decir que algo es ácido básico se basa justamente en aplicarle esta forma de ver las cosas con reactivo limitante y reactivo en exceso a esta reacción de la formación o ionización del agua. ¿Qué pasa? Si el producto iónico del agua es 10 a la menos 14 y es el resultado de una multiplicación de dos cosas, supongamos que la base de ambas cosas es 1. Acá empieza a tomar sentido poder manejar la propiedad matemática de producto de potencias de igual base. ¿Qué dice la propiedad de producto de potencias de igual base? Que si la base se mantiene y tengo producto de cosas, la suma de los exponentes me determina el exponente del resultado. Y la base es la misma que tenía en los multiplicandos. Para que algo resulte menos 14, en el caso de que ambos hayan sido iguales, es porque era la suma de menos 7 más menos 7. Como ven, estamos hablando de concentraciones de 7 decimales y 7 decimales. Son cosas muy pequeñas. Entonces, el hombre y la ciencia, con su gran búsqueda de la sencillez, y para no ponerse nervioso con tantos decimales, buscó una forma de expresar esto con números más sencillos. ¿A qué le llama números sencillos? Y números del 1 al 9, del 1 al 9 o del 1 al 14, como es acá. Pero para no esforzar tanto la cabeza mirando decimales, diseñó alguna manera de ver los decimales de forma más sencilla. Una función matemática que lleva a hacer sencillos a la vista los números decimales es el logaritmo. Entonces va a hablar de logaritmo de la concentración de lo que estemos hablando, ya sea de concentración de protones o de concentración de oxidrilos, como van a ver más adelante, o
de lo que sea. Siempre que ustedes tengan menos logaritmo de algo, va a ser la función P minúscula. Es muy importante que se escriba bien esto. Escribirlo bien es escribir la P minúscula. Nunca pueden escribirlo mayúscula. Entonces, siempre que tengan la función P de algo, va a ser menos logaritmo de ese algo. Entonces, decir, la función P de H, pH, va a ser el menos logaritmo de H. Va a ser el menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, el logaritmo de algo, logaritmo, sencillito, es el exponente al que está elevado una base 10 para poder representar ese número. Como le pone el signo menos adelante, automáticamente cambia, porque menos 14 queda 14. Entonces, el resultado del pH casi siempre va a ser un número positivo, del 1 o del 0 al 14. Del 0 al 14. Y en algunos casos, cuando la concentración sea muy alta, ¿qué es decir muy alta? Y si este número que yo tengo acá fuese positivo, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, qué sé yo, si yo tuviera una concentración 2 molar, ¿cómo la expreso con potencias de 10 a un 2? Sería 2 por 10 a la 0, estaría ahí. Y si tuviera, no sé, un número, por ejemplo, un 20 molar, estoy exagerando. Pero un 20 molar, ¿cómo sería expresado con potencias de 10? Sería 2 por 10 a la 1. En caso de que yo tuviera un número positivo acá, al enfrentarlo con el signo negativo, me quedaría un pH negativo. Hay algunos casos, algunos ejercicios van a ver, son muy poquitos, no sé si en 1 o 2 lugares llega a pasar eso, pero llegan a un pH negativo. O sea, es tan ácido, o sea, es tan fuerte la concentración de ácido, que se les pasa directamente para lo negativo. Es una señal de que el ácido es muy, muy fuerte. Cuando se corte la conferencia, la vuelvo a alargar. Entonces, acá lo que tienen es eso. Cuando ambas concentraciones son iguales, quiere decir que la concentración de protones es 10 a la menos 7 y la de oxidrilos también. Y por eso el pH es